aparece el chat, quisiera saber yo. Ahí está. Acá aparece todo. Bueno, ¿qué más para decirles? La clase que viene, o sea, vieron que ustedes tienen los martes prácticos y conmigo los viernes la teoría. Antes que nada, ¿escuchan mucho ruido de fondo como de una cortadora de cerámico? Porque tengo albañiles al frente, ¿no? No, profe. No, se escucha perfecto, profe. Bueno, si se llega a escuchar, me avisen y cierro la ventana. Lo que pasa es que estoy con la ventana abierta porque hace calor, pero prefiero que salga bien el sonido. Les decía, como tenemos clases, ustedes los martes práctico y los viernes teóricos, y yo estoy atrasada en el tema de los teóricos, porque bueno, este año tuvimos que dar otra unidad que fue capa de enlace, entonces ahí tuve que dar 3 clases en esa unidad, no sé si se acuerdan, y bueno, el tema de encaminamiento nos llevó bastantes clases, entonces para no poder llegar por lo menos a ver algunas aplicaciones y la unidad de seguridad, le pedí al profe Gibellini que me dé un martes, así que el martes que viene van a tener clase conmigo, ¿estamos? A las 8 empieza la clase, así que bueno, vamos a tener clase nosotros, o sea que la semana que viene van a tener todo teórico, tanto el martes como el viernes. A mí me parece que el link, para no cambiarlo, se puede entrar al mismo que tenemos, ¿está? Si no llegamos a poder entrar al mismo link, para que no se les haga lío, yo creo uno en ese momento y lo publico en autogestión y se los mando por el grupo, o sea, les aviso. Pero en principio creo que uno puede iniciar sesión cuando quiera, ¿estamos? Creo que es así. Como para manejarnos por el mismo link y no crear uno nuevo para solamente el martes que viene. Es solo por el martes que viene, ¿estamos? Háganme acordar antes de terminar la clase, por si hay alguien que se conecta tarde, recordarles eso, que el martes que viene entonces vamos a tener teoría y no práctica. Aparte de eso, conviene más porque en la parte práctica necesitan hacer algunos trabajos prácticos o demostraciones de aplicaciones y de protocolos que si yo no les doy la teoría les va a costar mucho a ustedes entenderlo y a los profes pobres del práctico darlo, ¿sí? Así que hoy ya vamos a ver entonces la capa de transporte y el martes que viene vemos NAT. Con eso ya tienen para practicar bastante en la parte práctica. Bueno, empezamos. Tengo que grabar, ¿cierto? Perdón, recuérdenmelo porque me voy a olvidar. Grabar en la nube. A ver. No sé si les dije, dura solamente, bueno, creo que ya está grabando, sí. Dura solamente 15 días en la nube, así que los que quieran ver la clase, la descargan, ¿estamos? Porque si no, solamente la van a poder ver durante 15 días, después desaparece, según investigué. Y la prueba esa que hice, me mandaron un mail diciendo eso, ¿estamos? Apenas se genere esta grabación, que va a ser media pesada porque va a tardar 1 hora y media, yo les mando el link o el código de acceso, creo que era, a través de autogestión, ¿estamos? Bueno, empezamos entonces a ver la capa de transporte. Vamos a ver específicamente, vamos a desarrollar el protocolo TCP, UDP, y al último vamos a ver algunos comandos para poder ver los puertos, cómo funciona un poquito esta capa, a pesar de que la van a ver también en la parte práctica. Estos son los temas que vamos a ver, cuáles son los servicios que brinda la capa de transporte a la capa superior, o sea, la capa de aplicación. El protocolo TCP, que acá nos vamos a quedar bastante, porque es mucho lo que hay que ver, o sea, es bastante complejo este protocolo. No complejo, sino que brinda como muchas funciones, entonces nos vamos a demorar bastante explicando cómo es su funcionamiento. En cambio, el protocolo UDP es muy sencillo, muy rápido, entonces este lo vamos a pasar muy rápido realmente. Vamos a ver de qué se tratan los puertos, cómo se clasifican y cuáles son las aplicaciones que utilizan el protocolo TCP y UDP. Esos serían los temas de esta unidad. La unidad 5 abarca tanto la capa de transporte como la capa de aplicación. Nosotros vamos a empezar a estudiar entonces la capa de transporte. Empezamos por el primer tema entonces, que es... pido disculpas si no respondo al instante el chat porque mágicamente me desaparece cada vez que hago clic para avanzar de diapositiva, me desaparece. Vamos a ver los servicios, entonces ustedes imagínense la pila de protocolos TCP/IP, a esta altura ya no se las grafico. Por encima de esta capa está la capa de aplicación y por debajo está la capa
de interred. Y por debajo la capa de host a red. Entonces, la función de la capa de transporte es brindar servicios a las capas superiores, ¿sí? Que sería la de aplicación. Son 5 los servicios, los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos al primero. El primero dice que se establece, o sea, la capa de transporte establece una comunicación lógica extremo a extremo. Esa comunicación es lógica, no física. ¿A qué se refiere lo de extremo a extremo? Acá hay un dibujo, suponemos que tenemos la nube de internet, acá tenemos una máquina, que podría ser un cliente, y acá tenemos un servidor. Bueno, la comunicación que se establece. A ver, una pregunta, yo les pregunto. ¿Dónde se ejecuta la capa de transporte? ¿Qué les parece? ¿Dónde se ejecuta la capa de transporte? Bien, en el origen y el destino. ¿Ejemplos de dispositivos? Muy bien, Atina. ¿Ejemplos de dispositivos que se ejecute la capa de transporte? Muy bien, Lucas. En servidores y PC, perfecto. En los routers, muy bien, Atina. En los routers, switch, access point y demás dispositivos intermedios que se llaman, o dispositivos de interconexión, no debería ejecutarse la capa de transporte, ¿sí? Teóricamente no debería. Es decir, que la capa de transporte se ejecuta en los extremos de la red. Por eso es que este servicio que dice comunicación lógica a extremo, se refiere a eso, que se van a poner de acuerdo emisor y receptor, sería el cliente y el servidor, para transmitir datos independientemente de si está la red congestionada, si no está congestionada, no importa, es una comunicación lógica extremo a extremo, independientemente por dónde viajen los paquetes por la red, ¿sí? A eso se refiere de comunicación lógica. Esperen que voy a cerrar porque sí, yo escucho ese ruido y me parece que a ustedes los va a molestar. Vamos al segundo servicio brindado. La capa de transporte, para poder distinguir entre las diferentes aplicaciones que se están ejecutando, ya sea en una PC o en un servidor, maneja números de puertos. Estos puertos permiten identificar un proceso que se está ejecutando en una PC o en un dispositivo, ¿sí? En un servidor. ¿Se acuerdan que, a ver si me responden por chat, qué forma de identificación se maneja, qué forma de direccionamiento se maneja en la capa de enlace? A ver, a esta altura ya lo deberíamos saber todos. ¿Cómo se distingue una máquina de otra a nivel de capa de enlace? ¿Cómo distingue una placa de red de otra? Bien, muy bien, con la dirección MAC, perfecto. Con la dirección MAC que tiene 48 bits. Y en la capa de interred, ¿cómo se distingue una máquina de otra? Muy bien, por IP, que puede ser 32 bits o 128 si es IPv4 o IPv6. Bárbaro. En la capa de transporte, la forma de distinguir una aplicación de otra o un proceso de otro que se está ejecutando en una máquina es a través del número de puerto. Cuidado que estos puertos son lógicos, no físicos, ¿estamos? El puerto de un switch, ese hueco donde uno conecta el RJ45, eso es un puerto físico. En cambio acá es a nivel de direccionamiento, es un puerto lógico. Ese puerto lógico es, bueno, ahí les puse que es para escuchar, para que los procesos que se ejecutan en un servidor, por ejemplo, o en una máquina, puedan escuchar las solicitudes de conexión. En general, las solicitudes se escuchan en los servidores, ¿sí? Los clientes normalmente emiten una solicitud o envían una solicitud de conexión. ¿Qué ventaja tiene? Que me permite administrar o tener abiertas muchas ventanas o ¿cómo se llama? O pestañas abiertas en una PC. Cada pestaña que ustedes tengan abierta o cada ventana va a tener un número de puerto diferente. Entonces, así el sistema operativo y el software TCP/IP va a poder distinguir entre una ventana y otra ventana. Es decir, cuando lleguen los datos, que a nivel transporte se llaman segmentos, cuando lleguen los segmentos a ese dispositivo, lo va a poder distinguir a través de ese número de puertos. Un puerto tiene 16 bits, solo 16 bits, o sea que
va a poder variar entre 0 y 65.535. Ya vamos a ver más adelante cómo se pueden clasificar esos números de puertos. Otro servicio que brinda la capa de transporte es el servicio que se llama de multiplexión y demultiplexión. ¿Qué significa esto? Multiplexar significa compartir. Entonces, un dispositivo, acá les grafiqué que hay varias aplicaciones abiertas. Entonces, en el origen de una transmisión se multiplexan. ¿Qué significa multiplexar? Es como si se fueran a mezclar los datos en el medio de transmisión. Fíjense, yo acá les hice supongamos que esta flecha gris grande es el cable, supongamos que es una red cableada para que se entienda más, porque si es una notebook por ahí cuesta más. Va a ser el cable que sale de nuestra computadora hacia Internet, por ejemplo, ¿sí? Que está conectado al router y del router a Internet. Entonces, yo acá tengo una aplicación. ¿Qué significa la multiplexión? Que los segmentos de esta aplicación se envían, un segmento, por ejemplo, de esa aplicación se envía al enlace, a la red, a Internet. Otro segmento de la otra aplicación se manda a la red. Otro segmento de otra aplicación se manda a la red. Y así sucesivamente. En el origen, los segmentos que se van lanzando hacia la red se van multiplexando, se van mezclando y pueden ser transmitidos todos por el mismo medio de transmisión. A eso se refiere lo de la multiplexión. Es como que se pueden mezclar. En realidad no se mezclan porque va uno totalmente independiente del otro, ¿sí? Pero es como si nosotros, no sé, hiciéramos bueno, creo que se entiende, que podemos mandar un segmento de una aplicación, otro segmento de otra aplicación y otro segmento de otra aplicación. ¿Por qué? Porque en esta máquina se está multiprogramando, se están ejecutando un ratito cada una de estas aplicaciones que están abiertas, ¿sí? Entonces, en el origen se mezclan o se lanzan, así como intercaladas, esos segmentos. ¿Cómo se distingue a qué aplicación corresponde cada uno de estos segmentos? Por el número de puerto. Por eso es que vimos recién primero el número de puerto. En el destino, ahora ya seguimos en el mismo servicio, pero vamos a analizar la demultiplexión. En el destino normalmente se demultiplexa. ¿Qué significa? Van a venir por el enlace, por internet, muchos segmentos pertenecientes a diferentes aplicaciones. Entonces el software de la capa de transporte, a medida que van llegando esos segmentos, se los va a ir entregando a la aplicación que corresponda en función del número de puerto, ¿sí? Que diga en ese segmento. Yo acá, bueno, se los hice con colores. Este primer segmento se va a entregar a esta aplicación. El segundo segmento, este azul, se va a entregar a la otra aplicación y el segmento verde se va a entregar a la otra aplicación. Eso significa demultiplexar. Es como si se repartieran los segmentos que van viniendo entre las distintas aplicaciones. ¿Cómo sabe la máquina nuestra si lo tiene que entregar a esta aplicación, a esta o a esta, en función del número de puertos? En un momento determinado, en una máquina, no pueden haber dos aplicaciones que estén escuchando en el mismo número de puertos, porque si no, no sabría a cuál entregar el segmento. ¿Tá? Bueno, espero que se haya entendido ese tema. En conclusión, en el origen se multiplexa, en el destino se demultiplexa. ¿Cómo se hace ese proceso de demultiplexión? A través del número de puerto. Dice Gaspar, ¿el número de puerto de una aplicación siempre es el mismo o es dinámico? Perfecto. Va a depender si hace referencia, si ejecuta, perdón, en un cliente o en un servidor. En un servidor va cambiando cada vez que vos, cada vez que vos abrís una pestaña o una ventana, esa ventana va a tener siempre el mismo número de puerto. Una vez que se asigna un puerto a una aplicación, se mantiene todo el tiempo, no cambia, ¿sí? Hasta que vos, por ejemplo, ya vamos a ver ejemplos porque esto está relacionado con el tema de sockets, que vamos a ver dentro de un ratito. Si vos estás conectado a un servidor y, por ejemplo, al servidor de la facultad, estás inscribiéndote a una materia para rendir, ahí se genera una conexión con un número de puerto. Si dentro del mismo servidor vos haces otro clic, porque además querés ver la nota que te sacaste en redes, entonces eso
Para el software TCP/IP es como si fuera otro proceso distinto y le va a asignar otro número de puerto distinto. Pero ese número de puerto se va a mantener mientras vos te estés inscribiendo o vos estés viendo la nota de que te sacaste en redes. Ese puerto va a permanecer siempre, va a ser siempre el mismo, va a permanecer constante, no va a cambiar. ¿Tá? El servidor, por ejemplo, los servidores escuchan en números de puertos que son públicos, entonces van a escuchar siempre en el mismo puerto. Por ejemplo, los servidores web escuchan en el puerto 80. Los servidores web seguros que corren sobre HTTPS escuchan en el puerto 443. ¿Sí? Los servidores de correo escuchan en el puerto 25. Ese puerto no se cambia, siempre es el mismo. Bueno, pero de todos modos vamos a volver con respecto a los tipos de puertos, porque hay puertos que son dinámicos más adelante, dentro de esta misma unidad. Otro servicio, el servicio orientado a conexión y sin conexión. ¿Qué significa eso? Que la capa de transporte brinda dos formas de trabajar. O le brinda a las aplicaciones, porque acuérdense que estos servicios que se brindan, mejor dicho, se brindan a la capa superior. El servicio orientado a conexión, para poder transmitir datos, se tienen que poner de acuerdo previamente el origen y el destino, ¿sí? Se establece una conexión, dice ahí, lógica entre emisor y receptor. ¿Por qué lógica? Porque no es física, es decir, es simplemente un acuerdo de que nosotros nos vamos a comunicar. Es como nosotros ahora, tenemos una conexión lógica. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, ustedes están recibiendo mi voz o las imágenes entre emisor y receptor. Pero nuestros paquetitos de voz o de imagen pueden ir por diferentes routers. Pueden seguir rutas físicas distintas. Sin embargo, la conexión lógica sigue establecida entre ustedes y yo, ¿sí? Una vez que uno estableció esa conexión lógica, recién ahí puede empezar a transmitir datos o a transferir datos. Esa conexión lógica tiene tres fases, que son el establecimiento de la conexión. Una vez que ya está establecida, es decir, que nos hemos puesto de acuerdo, origen y destino, recién ahí comienza la transferencia de los datos. Cuando ya no tenemos más datos para transmitir, liberamos la conexión, ¿sí? Es decir, que se finaliza la conexión. ¿Por qué? Y porque hay que liberar recursos. Cada vez que se establece una conexión a nivel de capa de transporte, la máquina origen y destino reserva buffers, variables, temporizadores, reserva como muchos recursos. Entonces, cuando uno ya no los va a usar, hay que liberarlos, ¿sí? Si no, es como que se saturaría la computadora o el servidor. Por eso es que acá dice origen y destino preparan recursos. Básicamente, un servicio orientado a conexión es como una llamada telefónica. Yo no puedo levantar el tubo simplemente o el teléfono y hablar, sino que tengo que teclear un número, se establece la conexión o el circuito extremo a extremo. Una vez que alguien acepta la llamada, es decir, que acepta mi llamada cuando está sonando el teléfono, recién ahí yo puedo hablar, ¿sí? Acá es algo similar. Eso es un servicio que algunas aplicaciones la utilizan. El otro tipo de servicio es no orientado a conexión. ¿Qué significa eso? Que el origen y el destino no se ponen de acuerdo previamente, sino que cuando alguien tiene algo para transmitir, simplemente lo lanza a la red, envía el segmento. ¿Qué pasa si el destino está ocupado o no tiene lugar en el buffer? Lo siento, se pierde esa información, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué hay dos servicios? Y porque hay aplicaciones que necesitan el servicio orientado a conexión y hay otras aplicaciones que necesitan el servicio no orientado a conexión. Así como hay dos tipos de servicios orientados a conexión y no orientado a conexión, está el servicio fiable y no fiable. ¿Qué significa eso? Un servicio fiable significa que la capa de transporte garantiza que todo lo que sale llega al destino, que todo lo que sale llega en perfectas condiciones, ¿sí? Que llega íntegro. Y además que se entrega ordenado a la aplicación. A ver si está, acá está. Entonces, el servicio fiable dice que se garantiza que todos los datos lleguen al destino. ¿Cómo lo puedo garantizar? Con una acuse de recibo. Le pido al destino que me envíe como si fuera un OK de recibido. Si yo a ustedes les tuviera que mandar 5 diapositivas, por ejemplo, 5 PowerPoints,
y yo quiero asegurarme que cada uno de ustedes reciba esos 5 PowerPoints, entonces necesito que cada uno de ustedes me mande un acuse de recibo. ¿Qué pasa si ustedes no me mandan ese acuse de recibo? Pasado un cierto tiempo, reenvío ese PowerPoint, ¿sí? Así funciona la capa de transporte. Cada vez que envía un segmento, pone un temporizador, un reloj. Dentro de ese tiempo, que son segundos, tiene que llegar un acuse de recibo. Si no llega, el origen retransmite el segmento, ¿sí? Otra función del servicio fiable, o a qué se refiere la fiabilidad, es que se garantiza la entrega ordenada de los datos en el destino. Cuidado que acá lo que se garantiza es la entrega, no es que se garantice que lleguen ordenados los segmentos. ¿Por qué? Porque los segmentos se encapsulan, a ver qué dice Gaspar, lo retransmite después de un tiempo aleatorio o de inmediato. Bien, buena pregunta. Yo, por ejemplo, o el TCP tiene 10 segundos. Si dentro de los 10 segundos no le llega el acuse de recibo, sí o sí lo retransmite. Eso que vos decís del tiempo aleatorio, no es un tiempo aleatorio, sino que es un temporizador que siempre vale lo mismo, ¿sí? Lo retransmite varias veces. Ahora, si ya no le llega el acuse de recibo después de varias veces, te informa que hubo un problema, o sea que ya hay a lo mejor el host se desconectó, el destinatario, entonces obviamente no te va a enviar el acuse de recibo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de la garantía de entregar ordenados los datos a la aplicación? Los datos se encapsulan en segmentos, los segmentos se encapsulan en paquetes. Entonces, los paquetes nosotros vimos que podían ser encaminados por rutas diferentes si, por ejemplo, se implementaba el balanceo de carga. Entonces, si se está implementando balanceo de carga, pueden que los paquetes viajen por diferentes caminos. Entonces, los segmentos, es decir, cuando se desencapsule eso en el destino, esos segmentos van a haber llegado desordenados al destino. ¿Qué hace la capa de transporte? Los va a ordenar primero a los segmentos. Una vez que los ordena, se los pasa ordenados a la capa de aplicación. A eso se refiere esto de se garantiza la entrega ordenada de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden llegar desordenados los segmentos. Y la última característica relacionada a la fiabilidad es la integridad de los datos. ¿Qué significa eso? Que si yo mando, no sé, o hago un depósito de 1000, nadie me puede decir que yo hice un depósito de 100. ¿Tá? Es decir, se garantiza la integridad de los datos, es decir, que todo lo que sale llegue tal cual, que no haya sido modificado por el camino. A eso se refiere lo de la integridad de los datos. Para eso existe lo que se llama el checksum, ¿se acuerdan? O un CRC, código de redundancia, para calcular la integridad de los datos. Ahora estamos viendo a nivel general, ya cuando veamos cómo funciona el protocolo TCP, vamos a ver específicamente qué campos del segmento TCP se usan para brindar todas estas características de fiabilidad. ¿Por qué? Porque el protocolo que brinda el servicio fiable en la capa de transporte es el protocolo TCP. ¿Brinda un servicio fiable? Bueno, ya lo vamos a ver enseguida. Otro servicio que se brinda en la capa de transporte es el servicio no fiable. ¿Qué significa eso? Que la capa de transporte simplemente lanza los segmentos a la red y no garantiza absolutamente nada. Es decir, que puede que se pierdan ciertos datos, que algunos segmentos no lleguen, puede que lleguen desordenados esos segmentos al destino y tampoco se garantiza integridad de los datos. Puede que lleguen corruptos los datos al otro extremo. Entonces, ¿para qué les parece que existe el servicio no fiable si básicamente no hace nada ni garantiza nada? A ver, si alguien se da cuenta, ¿para qué podría servir? ¿Cómo? ¿Para transmisión en tiempo real sería? Muy bien, perfecto, muy bien. Y acá ya están respondiendo también por el chat. Bárbaro, para todo lo que sea tráfico en tiempo real, ¿sí? Multimedia, se usa un servicio no fiable que está brindado por el protocolo UDP de la capa de transporte. En cambio, aplicaciones como correo electrónico, transferencia de páginas web, todo eso corre sobre TCP porque se necesita fiabilidad. Por eso que la capa de transporte brinda
los dos servicios porque según la aplicación se va a usar un servicio o se va a usar otro servicio. Bueno, muy bien. Terminamos entonces los servicios, los 5 servicios, pasamos a ver el protocolo TCP. Ahí está lo que significa, protocolo de control de transmisión, y vamos a ver qué características tiene. Primero, vamos a ver que cumple, perdón, algunas características de los servicios que vimos recién. Entonces, es un protocolo orientado a conexión. Para poder transferir datos es necesario que se establezca una conexión extremo a extremo. Esa conexión va a ser lógica y brinda un servicio fiable, ¿sí? Entonces, TCP es orientado a conexión y es fiable. Establece esa conexión lógica extremo a extremo sobre una internet no fiable. ¿Por qué? Porque TCP corre sobre IP y el protocolo IP es un protocolo no fiable. IP, ¿se acuerdan? Es no orientado a conexión, no fiable. Bueno, TCP es orientado a conexión y fiable. ¿Qué hace en el origen el TCP? Recibe los datos que vienen de la capa de aplicación y supongamos que yo quiero transferir un archivo de 5 megas. Como es muy grande, no lo puedo encapsular en un solo segmento, sino que ese archivo de 5 megas va a ser dividido en trozos de menor tamaño, ¿sí? Entonces, en el origen, creo que esto lo vieron también cuando estudiaron la pila de protocolos TCP/IP, ¿se acuerdan en la unidad 1? Dijimos que la capa de transporte o TCP segmenta los datos, divide, o sea, recibe el archivo de 5 megas y lo va a dividir en trozos más chicos y los encapsula en un segmento, le va a poner una cabecera. Eso hace en el origen. En cambio, en el destino, lo que hace el TCP es reacomoda, o sea, es decir, ordena los segmentos, porque pueden llegar desordenados, les saca la cabecera, une esos segmentos, eso se llama reensamblar. Supongamos que me lleguen 100 segmentos, los voy a ordenar, les saco la cabecera y con esos 100 segmentos formo el dato original y se lo paso a la capa de aplicación, ¿sí? La capa de aplicación lo único que quiere es que le transfieran su archivito de 5 megas. Ahora, si las capas de abajo tienen que dividir, segmentar, fragmentar, problema de las capas de abajo. La capa de aplicación quiere su archivo en perfectas condiciones, ¿sí? Íntegro, completo, que no le falte ninguna parte. Entonces, todo eso es lo que garantiza TCP. Y además implementa lo que dijimos recién, de multiplexar y demultiplexar, ¿sí? Es decir, que me permite ejecutar muchas aplicaciones dentro de una misma PC en un momento determinado, transmitiendo esas diferentes aplicaciones sobre una misma línea de comunicación, esa flecha gris que vimos recién. ¿Cómo distingue una de otra? A través de los números de puerto que planteamos recién. Más características, porque bueno, cumple como muchas funciones este protocolo, es bastante, es muy bueno, es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy útil desde que se creó el protocolo TCP, básicamente no se ha cambiado, se le agregaron 2 bits nomás de funcionalidad que están relacionados con la congestión, todo lo demás quedó exactamente igual, o sea que es un protocolo que funciona muy, muy bien. Una función muy importante que implementa el protocolo TCP es el control de flujo. Nosotros vimos en la clase pasada o la anterior la diferencia entre control de flujo y control de congestión, ¿se acuerdan? Bueno, el control de congestión abarcaba todos los componentes de una red. En cambio, el control de flujo es un control que se implementa extremo a extremo. Y como el protocolo TCP se ejecuta en los extremos de la red, por eso es que se implementa este control de flujo. ¿Cuál era la idea de este control de flujo? Que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Ya lo vamos a ver después funcionando a este control de flujo, ¿sí? Les hice algunas animaciones para que se entendiera. Bueno, esto ya lo dijimos varias veces, TCP y UDP también. Maneja puertos para identificar las aplicaciones, para distinguir una aplicación de otra. Para poder distinguir entre las miles y millones de comunicaciones que existen hoy en día en Internet, se crearon los famosos sockets. ¿Qué es un socket? Es una forma de identificar una comunicación entre dos dispositivos, no entre dos dispositivos, perdón, entre dos puntos terminales que serían como aplicaciones que se están ejecutando. Entonces,
sea, ya lo vamos a ver también funcionando los sockets. El emisor y el receptor. Perdón, acá tengo una pregunta, no la vi. Dos aplicaciones pueden usar el mismo número de puerto. A ver, vos solo te vas a contestar, Kevin. ¿Cuántos servidores web hay en el mundo? Servidores web. Muchísimos, ¿sí? Y todos los servidores web escuchan en el mismo número de puerto. Por ejemplo, en el puerto 80 o en el puerto 443, si es HTTPS, si es seguro. ¿Sí? ¿O vos te referís a dos aplicaciones distintas? Dos aplicaciones distintas en un mismo equipo, si pueden escuchar por el mismo puerto. No, no. Dos aplicaciones diferentes en la misma máquina no pueden escuchar en el mismo puerto. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque estarían formando un mismo socket. Y los sockets son puntos terminales únicos e irrepetibles en el mundo. Claro, por eso un puerto es un socket es una combinación entre un puerto y una IP. Pero acá Kevin está planteando dos aplicaciones ejecutándose en la misma máquina. Entonces, la misma máquina va a tener la misma dirección IP y no puede tener, es como si en tu familia, en tu casa, vivieran dos personas con el mismo nombre y el mismo apellido. ¿Cómo distinguís uno de otro? De alguna forma lo tenés que distinguir, ¿se entiende? Ya se les va a ir aclarando cuando veamos ejemplos. Yo acá les estoy poniendo primero como las características teóricas y ya vamos a ver esto funcionando, se les va a ir aclarando. Bueno, perdón si no contesto el chat al instante, pero cada vez que hago un clic de la animación, me desaparece el chat. Y tengo que hacer otro clic en los participantes para que aparezca. No sé por qué, sinceramente no. Bien, entonces acá apareció el concepto de socket, que está formado por una dirección IP más un número de puerto, ¿sí? Todo esto es un socket. El socket, esto es importante, identifica de manera única una comunicación entre dos aplicaciones. Ojo, única a nivel de Internet. ¿Estamos? Otra característica de TCP es que brinda conexiones duplex, que significaba duplex, que se puede transmitir y recibir simultáneamente, y las conexiones de TCP son punto a punto. ¿Estamos? No existe difusión en TCP, sino que si yo quiero hacer una difusión con TCP, tengo que, por ejemplo, entre un servidor y 50 máquinas, tengo que crear 50 conexiones diferentes punto a punto. Cada una es una conexión individual, ¿sí? Así funciona el protocolo, con conexiones duplex, pero punto a punto. Como la conexión es duplex, si yo tengo una PC y un servidor, voy a tener que crear o abrir dos sockets diferentes. Un socket que va a enviar los datos desde la PC hacia el servidor y el otro socket que va a enviar los datos en sentido contrario. Sería algo así como dos fibras ópticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las fibras ópticas necesitábamos una para cada sentido de la transmisión? Bueno, acá es duplex, pero para implementar esta conexión duplex hacen falta abrir dos sockets, uno en un sentido y el otro en otro sentido. Un socket sería como una manguera, donde es algo lógico el socket, ¿no? Donde uno pone datos y salen, o sea, tienen un solo extremo para salir. Y este otro socket igual, yo pongo datos en este socket, en esta manguera, y los datos salen en el otro extremo de la manguera. Eso sería un socket. Vamos a ver cómo se usan los sockets, con esto ya les tendría que quedar claro. Voy a intentar cerrar los participantes a ver si el chat no se me va más. Vamos a probar. No, se me va. Ahí sonamos, esperen. Que ahí perdí el chat y los participantes. Vamos a ver cómo se usan los sockets. Vamos a suponer que acá tenemos una PC que tiene esa IP y generó ese número de puerto. Acá hay otra PC. Bueno, si ustedes tienen dudas, pónganlas en el chat, yo después las leo, ¿sí? Porque no lo veo, ahora no lo estoy viendo el chat. Está la PCB, igual, con una IP y otro número de puerto. Están conectadas a Internet, son de redes diferentes, como verán, tienen distintas IP. A ver, ¿estas IP son públicas o privadas? Esperen que ponga, que si no, no veo. ¿Estas IP son públicas o privadas? Públicas.
Perfecto, muy bien. Eso, van a tener que usar el micrófono para que yo no me vuelva loca con este chat que me desaparece. Bien, son públicas, perfecto. Acá vamos a tener un servidor web que, bueno, tiene esta dirección IP y está escuchando en el puerto 80. Cuando se establece una conexión entre la PCA y el servidor web, la PCA va a generar un socket origen, que se llama, que va a ser como esa manguera que va hacia el servidor web, que va a estar identificado, dijimos, por IP y el número de puerto. Entonces, le vamos a poner esta IP, que es la de la máquina, y ese número de puerto, 50.000. El socket destino va a estar formado por la IP del servidor más el número de puertos del servidor, ¿sí? El servidor va a abrir ese socket, porque para que se pueda establecer la conexión, los dos tienen que haber establecido una conexión. Acuérdense que el TCP era orientado a conexión. Entonces, cuando se establece esa conexión, el servidor abre el socket, igual un socket origen y un socket destino. Acá van a estar como invertidos, porque el socket origen, quien va a enviar la información, va a ser el servidor web, con esa IP y con ese número de puerto, que sería el 80, y el socket destino va a ser la IP de la máquina A y el número de puerto de la máquina A. Asimismo, simultáneamente, otra máquina, la PCB, quiere conectarse contra el mismo servidor web. Entonces va a abrir un socket que va a tener una IP y un número de puerto, y el destino va a ser el mismo servidor web que la máquina A. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? El servidor no puede tener esa conexión de la PCB sobre el mismo socket de A, porque son dos conexiones totalmente diferentes. Entonces, va a tener que abrir dos sockets distintos para atender la comunicación de la PCB. El socket origen, de nuevo, es igual con respecto a la máquina A, pero el socket destino es diferente porque tiene la IP y el número de puerto de la PCB. ¿Tá? Entonces, así ven funcionando el tema de los sockets. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Pueden dos PC distintas tener el mismo número de puerto en un momento determinado? Sí, de hecho yo a propósito les puse el mismo número de puertos, fíjense, 50.000 y 50.000. ¿Cómo se distingue? Por la IP, ¿sí? Como el socket está formado por IP más número de puerto, entonces el servidor los distingue. Y fíjense que el servidor escucha siempre en el puerto 80, es decir, que el socket del servidor siempre es el mismo. IP y puerto coincide. Si tuviera 100 conexiones distintas, tendría el mismo socket origen del servidor web, la misma IP y el mismo número de puerto. ¿Por qué se distingue? Por el socket destino. ¿Tá? Es decir, que cada comunicación tiene dos sockets abiertos que son únicos, en el sentido de que no hay dos sockets origen y destino iguales en un momento determinado. ¿Qué pasa? A ver. Ah, muy buena pregunta, Franco. Dice, Franco, ¿cómo se hace cuando la IP que se usa es una IP privada? ¿Puede estar viajando una IP privada por Internet? No, nunca jamás. No debería viajar una IP privada por Internet. ¿Por qué? Porque el servidor, de hecho, si todos hiciéramos ahora un ipconfig en la máquina de ustedes y en la mía, o sea, cada uno de nosotros, casi todos tendríamos algo así como 192, 168, 0 algo o 1 algo. Imagínense el servidor cómo va a hacer para distinguir nuestra petición de la de ustedes. No va a poder. Entonces, sí o sí, todas las comunicaciones en Internet tienen que basarse en direcciones IP públicas. Por eso es que después de este tema vamos a estudiar NAT, que es cómo se traducen las direcciones IP privadas en direcciones públicas. Algo vimos, muy poquito, cuando vimos agotamiento de las direcciones IP, pero lo vamos a ver acá de nuevo, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo? ¿No están aburridos? Porque yo hablo demasiado, a veces me doy cuenta, pero bueno. ¿Se va Sí, entendiendo el profe, se tema? entiende. Bárbaro, perfecto, sigamos entonces. ¿Qué dice Franco? Entonces el que se va a encargar del TCP va a ser el ISP. ¿Cómo el que se va a encargar del TCP? En este caso, Franco, según te estoy entendiendo, tanto la PCA como el servidor están ejecutando ambos el TCP. Se ejecuta el TCP en la Claro, PCA. profe, pero a lo que me refiero es que si vos tenés una IP privada, como todos nosotros, Sí. y tiene que viajar con IP pública, el que se va a encargar de ponerle el socket va a ser el ISP, porque
Si no, no tenés forma de sacar una IP pública. Ah, muy bien, muy bien. Ya lo vamos a ver. Si vos me esperás que vemos el NAT, ahí me vas a entender bien. En tu máquina, el socket se va a abrir con la IP privada, porque es la única IP que tiene configurada la máquina. Es la única IP que conoce la máquina. ¿Sí? Ahora, no lo va a manejar el proveedor de servicio, lo va a manejar tu propia PC. Lo único que ¿quién va a hacer la traducción? El router. El routercito que tenés en casa es el que hace la traducción de IP pública a privada. No lo hace el proveedor de servicio. Pero para que vos entiendas mejor, la dejamos en suspenso esa pregunta y la vamos a responder bien cuando veamos NAT, ¿estamos? Pero quiero que sepas que el socket lo abre tu PC con la IP privada. La tenés vos a esa IP, a ese socket abierto. Eso lo vamos a ver también con un comando que se llama netstat. Creo que les traje diapositivas del netstat funcionando. Porque si ahora me voy, salgo, tengo que compartirles también esa pantalla y demás. ¿Sí? Y me voy a demorar y estoy atrasada. Ejecuten ustedes, hagan así. Abran, si pueden, abran una ventanita, un command, un CMD, y ejecuten netstat. Ahí les pongo en el chat. Netstat -n. Ejecuten netstat espacio -n y fíjense que ahí les debería aparecer las direcciones privadas de ustedes, 2 puntos y un número de puerto. Sí, ¿Puertos profe, origen? parece. Bárbaro, bueno, porque quiero que vean el socket de ustedes funcionando, ¿sí? O sea, el socket lo abrís vos con porque me preocupa eso que te creas que el socket lo abre el proveedor de servicio. No, lo abrís vos, bueno, vos no, el TCP lo abre en tu máquina. Eso es lo que quería que vieran, ¿sí? Perfecto, muy bien. De todos modos, todo esto teóricamente lo tienen que practicar con los profes del práctico. Sí, hay captura, por eso, muy bien, Oriana, pero como son ansiosos ustedes, entonces para no llegar hasta el final de las diapositivas, les hago ejecutar el comando y lo ven al instante. Así no tienen que creerme, lo ven ustedes en vivo, como quien dice, en persona. Otra pregunta. Estén atentos, ¿no? ¿Pueden 2 PC tener el mismo número de puerto para 2 ventanas diferentes en un momento determinado? Sí, no y por qué. Bien, no, pero ¿por qué? ¿Por qué sería un no? Claro, perfecto. Muy bien, Axel, porque generarían el mismo número de socket. ¿Está? Porque la IP es la misma. ¿Estamos? Exacto, porque usan la misma IP. Perfecto. Perfecto, porque no se podría distinguir a qué ventanita ir o a qué pestaña ir. ¿Estamos? Ay, se le cortó el audio a Mateo. Bien, la pregunta, Mateo, era si 2 computadoras, perdón, 2 procesos o 2 aplicaciones o 2 ventanas en una misma computadora pueden tener el mismo número de puertos. Y la respuesta es no. ¿Estamos? Porque el socket que te generaría sería el mismo. Entonces, cuando lleguen los segmentos, el TCP no sabría a cuál de las 2 ventanas entregársela. Entonces, 2 máquinas sí pueden tener número de puerto igual. ¿Por qué? Porque son 2 máquinas distintas. Esto es igual, para que les quede claro, cuando estudiaron, no sé si se acuerdan, cuando estudiaron sistemas operativos, el PID o el número de proceso, no podían haber en un momento determinado 2 procesos con el mismo número en una máquina. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? No pueden haber 2 números de puerto en una misma máquina, pero sí pueden haber en máquinas diferentes el mismo número de puerto. Bueno, creo que ya se entendió. Sigamos. Les presento la cabecera del protocolo TCP. Este es todo el encabezado. Hasta acá los datos no, ¿sí? Desde ahí hasta acá arriba. Siempre se expresa en palabras de 32 bits, igual que lo que vimos en el en el paquete IP, en el datagrama IP, tanto IPv4 como IPv6. Tenemos muchas palabras, varias palabras. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Por defecto, todos los segmentitos que se generan tienen 5 palabras de 32 bits cada uno, es decir, que son 20 bytes. Casi todas las cabeceras le ponen 20 bytes. IP también, IPv4, ¿no?
IPv6 no, IPv6 le pone 40. Pero básicamente lo normal que es que por internet viajen cabeceras de 20 bytes. El campo de opciones solamente se usa para establecer la conexión. Una vez que ya está establecida la conexión, no se usa más el campo opciones. De a poco vamos a ir viendo cada uno de estos campos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que un puerto tenía 16 bits? Bueno, por eso es que en una palabra cabe el número de puerto origen y el número de puerto destino. Fíjense que no tiene campo versión acá adelante, porque no hay distintas versiones del protocolo TCP, hay un único TCP hoy en día. Si se quisiera cambiar el protocolo, y habría que desarrollar un protocolo totalmente distinto. No se puede mejorar porque no, bueno, no tiene campo versión. Este campo, entonces, esta palabra, o estos dos primeros campos ya está, creo que ya se entendieron. El número de secuencia, fíjense, tiene muchísimos bits, tiene 32 bits para el número de secuencia. ¿Para qué se usará el número de secuencia? A ver. Si alguien se da Para cuenta. poder ordenar los segmentos cuando lleguen al destino, ¿no? Perfecto, muy bien, Tomás. Para ordenar, muy bien, Atina, para ordenar los segmentos cuando llegan. ¿Se acuerdan que uno de los servicios de la fiabilidad era entregar los datos ordenados a la aplicación? Bueno, con este número se reordenan los segmentos en caso que lleguen desordenados. ¿Por qué tiene 32 bits? 2 a la 32 es un número muy grande, es algo así como 4.000 millones. Porque lo que TCP numera no son los segmentos, sino que numera los bytes, ¿sí? Ya vamos a ver cómo numera los bytes el TCP. Pero eso, acuérdense, no numera los segmentos, no dice segmento 1, 2, 3, 4, sino que numera los bytes de datos que va transmitiendo. Por eso es que tiene que ser un número muy grande. El siguiente campo, ya lo vamos a ver funcionando todo esto, ¿sí? Les hice unas animaciones para que se entienda. Después tenemos acá otro campo que se llama número de confirmación de recepción. ¿A qué se refiere eso? Sería como el número del acuse de recibo, ¿estamos? ¿Qué indica ese campo? Ese campo indica el valor del siguiente byte esperado. ¿Qué significa eso? Yo les voy a dar el ejemplo voy a enumerar las diapositivas que les mando para que me sea más sencillo. Si yo les mando las diapositivas 1, 2, 3 y 4, ustedes cuando me manden datos a mí, en el número de confirmación de recepción me van a mandar un 5. ¿Qué significa eso? Que ustedes están esperando que yo, la siguiente diapositiva que les mande, tenga el número 5. A eso se refiere el número de confirmación. Pero bueno, no vamos a hablar más en el aire, lo vamos a ver funcionando. A ver, eso ya lo vimos, eso ya lo vimos y eso ya lo vimos. Longitud de la cabecera. Ya lo vemos funcionando esto. Pensé que venía la animación, pero todavía no. La longitud de la cabecera, que estaba por ahí, acá, longitud de la cabecera, es como siempre, se mide en palabras de 32 bits. ¿Estamos? Por defecto, ahí siempre hay un 5. Es la cantidad de palabras de 32 bits que hay en la cabecera. Como es de longitud variable, porque tiene el campo opciones, por eso es que tenemos que tener un campo de longitud de la cabecera. La suma de verificación es otro campo que se utiliza para garantizar la integridad de todo el segmento. ¿A qué se refiere eso? Que si el segmento se dañó por el camino, es decir, que cambió un 1 por un 0, por ejemplo, porque alguien pisó el cable, o un problemita, entonces cuando llegue ese segmento al destino, se va a chequear la integridad, se va a recalcular ese checksum, y en caso de que no coincida, ¿qué se va a hacer? Se va a descartar ese segmento y no se va a enviar ese acuse de recibo. No se va a enviar este número de confirmación de recepción. ¿Por qué? Y porque no se recibió correctamente. ¿Para qué voy a enviar un acuse de recibo si no llegó correctamente? Entonces, ¿qué va a pasar? El emisor, como no recibe el acuse de recibo, va a retransmitir ese segmento. ¿Está? Así funciona el tema de las retransmisiones. Bueno, ahora sí vamos a ver uno. Todavía me falta otro, el último. ¿A qué se refiere esto de apuntador urgente? Que ya se los muestro dónde está. Acá. Puntero urgente, ¿sí? Este puntero urgente
¿Qué pasa? El TCP es como muy, ¿cómo les puedo decir? Intento optimizar al máximo. ¿Por qué? Porque en un mismo segmento yo puedo estar enviando datos. Imagínense, en un mail que yo les mando a ustedes, les puedo mandar información muy importante en el mail, que eso sería la parte de datos. En el mismo mail les puedo decir, recibí correctamente el trabajo práctico que me enviaron, entonces ahí le estaría enviando un acuse de recibo de lo que ustedes previamente me enviaron a mí, ¿sí? Y además les puedo mandar información urgente. ¿Qué significa información urgente? Dentro del mail les puedo decir que mañana, no sé, vamos a tener un parcial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa información urgente, ustedes necesitan procesarla rápido porque es un mensaje súper importante. Entonces, dentro de todo el segmento donde TCP puede mandar datos, acuses de recibo y además esa información urgente, ¿cómo hace el TCP receptor para darse cuenta que tiene que rápido leer esta información urgente? Supongamos que eso de que mañana hay un parcial está al final de un mail re largo, que ustedes no van a llegar a leerlo más. Entonces, lo que hago es encenderle un bit que se llama acá URG, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si ve este bit encendido, el TCP del destino rápido busca este byte y se fija qué valor tiene. ¿Qué valor tiene este byte? El número del byte de la parte de datos que tiene que leer el receptor, porque es donde está almacenado los datos urgentes, ese mensaje urgente. Es como si yo les dijera al principio del mail, urgente, leer la línea número 100 del mail. ¿Sí? Ese 100 va a estar acá en el puntero urgente, entonces ustedes cuando reciben mi mail, en lugar de leer los 99 primeros renglones, van y rápido llegan al renglón 100 porque hay una información urgente. Dicen, uy, mañana tengo parcial. No sé si se alcanzó a entender. ¿Qué dice Tomás? ¿Qué hace el tamaño de ventana? Ya lo vemos. Como es tan importante el tamaño de ventana, ya lo vamos a ver. Yo les puse algunos campos, los que eran más sencillos de explicar. Vimos estos dos puertos, número de secuencia, número de confirmación, longitud, suma de verificación y el puntero urgente. Ya vemos todo esto y todo esto. Ténganme paciencia. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Perdone, profe. Sí. ¿En dónde estarían esos datos que apunta el puntero urgente? ¿Dentro del campo de datos también? Sí, señor, perfecto. Dentro del campo de datos. Exacto. Y vos lo que le pones en el puntero urgente es el número de byte. Supongamos que vos le estás mandando 1200 bytes de datos. Si tu información urgente está a partir del byte número 1150, ese valor de 1150 lo pones en este campo puntero urgente. ¿Se entiende? Pero sí, está Sí, en la parte de datos. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora como si fuera una animación de qué pasa con los números de secuencia y los números de reconocimiento. Estén atentos, ¿sí? A mí se me va a ir el chat, así que ustedes no importa, o toman el micrófono o me hacen la pregunta, yo después abro el chat. Acá tenemos la PCA, la PCB, acá les puse que están intercambiando segmentos de 1000 bytes cada uno para hacerlo más simple y sencillo, ¿sí? Suelen ser un poquito más grandes los segmentos, pero de 1400 bytes, 1460, 1440, pero no importa, 1000 para redondear, para que sea más sencillo. Vamos a suponer que la PCA manda 2 segmentos, dijimos de 1000 bytes cada uno. Entonces, ese segmento, el primero, va a abarcar los bytes de 1 al 1000. Acuérdense que lo que se enumeran son bytes, ¿estamos? El segundo segmento va a tener los bytes desde el 1001 hasta el byte 2000. Entonces, ¿qué va a poner A en los campos número de secuencia? En el número de secuencia va a poner 1 para el primer segmento y 1001 para el segundo segmento. Esos son los valores que va a poner la capa TCP o el software TCP en el origen, cuando esté armando la cabecera de este segmento y de este segmento. Cuidado, acá faltan un montón de campos, puerto de origen, puerto de destino, longitud de la cabecera. Yo solamente me estoy enfocando en los campos número de secuencia y número de reconocimiento, ¿sí? Se lanzan esos segmentos a la red. Ese 1 significa que es como si fuera el paso, el primer paso, y llegan los segmentos al otro extremo, ¿estamos? Llega
esos dos segmentos. Vamos a suponer que la conexión es dúplex, es decir, se están intercambiando datos mutuamente, los dos intercambian datos, desde A hacia B y desde B hacia A. Yo acá se los puse con otro color y con otro número de secuencia para que no nos confundamos. Entonces, acá vamos a suponer que B le manda un segmento con datos también a la PCA, por eso se los puse de color verde. ¿Qué les parece? ¿Qué le pondría B como número de secuencia a este segmento? A ver si alguien se da cuenta. Esperen que ponga el chat. Ahí está. ¿Qué le pondría B como número de secuencia a ese segmento verde que está acá? B. ¿Qué le va a poner como número de secuencia? En el campo número de secuencia. Muy bien, perfecto. 6001. Muy bien. Ahora, ¿qué le va a poner el número de reconocimiento? Si el número de reconocimiento decía cuál es el siguiente byte esperado. No vale los que tengan las diapositivas, ¿no? No me respondan los que estén mirando las diapositivas, porque quiero que razonen. Cuidado, hay opiniones. Claro, no vale, no vale. Los que tengan las... Muy bien, Oriana. Los que tengan las diapositivas a mano no las vean, porque si no, no tiene sentido. Me hacen creer que entendieron y no entendieron nada. Me hacen ilusionar. A ver, hay opiniones encontradas. En realidad, en el número de reconocimiento, perdón, en el número de secuencia, que ahí está el 6001, perfecto, todos respondieron, no tuvieron ninguna duda. En el número de reconocimiento lo que va a ser el siguiente byte esperado. ¿Qué significa eso? Que es el siguiente byte que B espera recibir de A. Como A ya le mandó del 1 al 2000, el siguiente byte esperado es el 2001, tal cual respondió alguno de ustedes. ¿Quién era? ¿Quién era? Axel, ¿sí? Muy bien. Entonces, el número de reconocimiento va 2001. ¿Qué significa esto? Que es el siguiente byte que espera recibir B desde A, ¿sí? O dicho de otra forma, el número de reconocimiento significa que se recibieron correctamente hasta el byte 2000 inclusive. Eso es el significado del número de reconocimiento, que es lo único más como difícil que puede tener la cabecera del TCP, para entender. Vamos a suponer que se manda ese segmento, llega ese segmento a la PCA y ahora la PCA tiene que mandarle otros dos segmentos más, ¿sí? Fíjense acá otro detalle. No tuvo que mandarle dos segmentos o dos números de reconocimiento porque recibió dos segmentos. Se puede mandar un solo número de reconocimiento que abarque dos o más segmentos. ¿Lo ven a eso? Podría haber recibido 10 segmentos B y sin embargo yo mando un solo OK de recibido que agrupa o abarca los 10 segmentos que recibí. Eso está bueno, ¿sí? No hay que mandar, es como si yo les mandara 10 mails y no hace falta que me manden un OK de recibido por cada mail, con lo cual a mí me llegarían 10 OK de recibido, sino que me pueden decir en un solo mail, profe, recibí correctamente los 10 mails que me envió. En realidad ustedes me deberían poner número 11, ¿sí? Para que yo les mande después el mail número 11. Bueno, a ver, si se dan cuenta ahora, piensen, luego respondan para darle tiempo a sus compañeros, ¿qué iría en número de secuencia en este segmento y qué iría en número de reconocimiento de este primer segmento amarillo? ¿Qué iría como número de secuencia y como número de... contéstenmelo por privado si quieren, así no ve el resto del curso. ¿Se entiende la pregunta? Lo mismo que está acá, en el verde, pero lo quiero para ese segmento que está ahí arribita. A ver, en privado. Muy bien, Oriana. Perfecto. A ver, Juan. Muy bien, Juan. Perfecto. Muy bien, Axel. ¿Estamos? Bien. Bueno, de 39 participantes, 4 lo tienen claro. Espero que el resto también. No. Cuidado, Lourdes. Cuidado. Muy bien, Lucas. No, Lucas. No, Lucas, cuidado. A ver, espera, ya se me mezclaron los tantos. Lucas está perfecto. Carlos, no está perfecto. Bueno, ahí está, varios contestaron, está bien, está bien.
No son 3 los que están atentos, son varios. Cuidado que perdí el chat ahora, así que no me respondan más. Ahí está entonces, es 2001 y 7001. 2001 porque empieza con el byte 2001 y 7001 porque recibió hasta el byte 7000 inclusive. Entonces, el próximo byte que se espera recibir es el 7001, ¿sí? O dicho de otra forma, se recibió correctamente hasta el 7000 inclusive. Bueno, y el otro es algo parecido. El número de reconocimiento se mantiene igual, porque se recibió hasta el 7000 inclusive. Lo único que cambia es el número de secuencia, que acá dice 2001 y acá dice 3001, que es este valor. ¿Tá? Se lanzan esos segmentos a la red, llegan, acá está, ahí aparecieron, y vamos a suponer que ahora le manda estos 2 segmentos la PCB. Ahora, última vez que pregunto, y en privado me responden qué valor tendría este primer segmento, el de 7001, 8000, en número de secuencia y reconocimiento. Pongan una S o una R en el chat, así es más rápido, pero por privado. Los que ya me respondieron bien, no hace falta que respondan. Los que no respondieron, quiero ver si entendieron o no. Muy bien. Muy bien, la mayoría me respondió bien, perfecto. Se ve que lo entienden, ¿sí? Esto es como lo más difícil que tiene el TCP, entender cómo se enumeran los bytes y cómo se reconocen los bytes. ¿Está? Perfecto. Bueno, eso se lanza, llega, y bueno, puntito suspensivo les pongo acá porque ya me cansé. ¿Está? Creo que ya se entendió el tema. Bien. Ya conocemos entonces bastantes campos de la cabecera del TCP. De nuevo se las pongo, como para que no nos perdamos. Ya sabemos perfecto cómo funciona el número de secuencia y el número de reconocimiento. Ahora no me acuerdo si eran las banderas o el tamaño de ventana. ¿Qué veíamos? Ah, las banderas. Estos se llaman flags, son bits, son muchos bits, ¿sí? Vamos a ver qué significa cada uno. Algunos les hice animación y otros no, simplemente se los explico. Bueno, el primero, que es el S, que se llama, que significa eco, ekn, parece que estuviéramos hablando en chino acá. Es un eco de esto, que no sé si se acuerdan, pero lo vimos en la clase pasada, notificación explícita de congestión. ¿Se acuerdan? Lo vimos como control de congestión. Cuando un router se congestionaba, se activaba ese bit para indicarle al receptor, para que le avise al emisor que la red está congestionada y se reduzca la tasa, ¿sí? A eso ya les voy a hacer una animación. Así que nada más se los comento acá. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando el origen se entera que hay congestión en la red y baja la tasa? Le avisa al destino que bajó la tasa activando este bit. Es decir, que ay, se me fue el mouse. Enciende ese bit. Este se llama ventana de congestión reducida. Esto, ¿para qué se usa? Para avisarle al receptor que ya bajó la tasa, como diciendo... quédate tranquilo que yo ya reduje la tasa, ¿sí? Porque si él no le avisa, el destino va a seguir encendiendo este bit, el S, para avisarle que reduzca la tasa. Entonces, una forma de decirle que ya está, que ya entendió, es encendiendo este bit. El origen enciende este bit, avisándole al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos. Pero como les digo, ya les hice una animación de esto, así que sigo un poquito más. Ahí viene. Bueno, acá tenemos, este es el mismo dibujo, la diapositiva parecida de la que vimos en control de congestión. Si un router detecta que la red se congestionó, lo que hace es, ¿se acuerdan? Encendía 2 bits de la cabecera IP avisando que estaba congestionado. Pero ese paquete va dirigido hacia la derecha, es decir, que va dirigido desde A hacia B. Ahí hay una hermosa flecha, ¿está? Entonces, cuando el router congestionado A enciende esos bits, los enciende a nivel de capa de red, porque es el paquete el que está marcado que existe congestión. Cuando la PCB recibe esa información, se la pasa a la capa de transporte, entonces el TCP lo que hace es encender ese bit S que vimos recién, ¿sí?
Cuando este bit ECN es notificación explícita de congestión que vienen encendido, esos 2 bits, en el paquete IP. Cuando la PCB recibe esa información, se la pasa a la capa de transporte y la PCB activa ese bit S en el segmento TCP. Una vez que lo activa, le manda el segmento hacia la PCA. La PCA recién ahí se entera que hay congestión en la red. Fíjense qué lío, porque este router está congestionado, fue la información de esos bits hacia el destino se lo pasó a la capa de transporte enciende un bit y ese bit finalmente llega a la PCA, a la capa de transporte de la PCA, y la PCA ¿qué hace? Reduce la tasa, y además de reducir la tasa, activa el otro bit, ese que dice ventana de congestión reducida. ¿Para qué? Para avisarle a B que ya redujo la tasa, para que no le siga encendiendo este bit S, ¿sí? Como para que se quede tranquilo que ya redujo la tasa, que se enteró que la red está congestionada. Bueno, espero que se haya entendido. Así funciona el control de congestión entre la red y TCP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el control de congestión intervienen todos los componentes de una red, no solamente el origen y el destino, como es el control de flujo, sino que intervienen todos, porque acá fíjense que están trabajando todos de manera colaborativa. Los routers, la capa IP, la capa TCP, ¿estamos? El dispositivo destino, el dispositivo origen, todos están colaborando en el control de la congestión. Y si se controla la congestión, se fluyen fácilmente los paquetes y al fin y al cabo se brinda una muy buena calidad de servicio. Es como que todo está relacionado, ¿estamos? ¿Qué más? Bueno, creo que estamos con eso. Vamos a las otras banderas, esas dos ya las vimos. Vamos al URG, a la bandera URG, que es un bit, que dijimos que solamente se activaba si había información urgente dentro de la carga útil, dentro de la parte de datos del segmento. ¿Tá? Eso que yo les decía del parcial de mañana, si hay información urgente en la cabecera, entonces se enciende este bit, ¿sí? Y en el campo puntero urgente se pone el valor, el número de byte. Por ejemplo, en esos ejemplos que estuvimos viendo hace un rato, a ver si me vuelvo un segundo. Acá, si hubiera información urgente, por ejemplo, en el byte 7800, ese valor de 7800 se pondría acá, en el puntero urgente, y se enciende este bit URG. Bueno, sigamos. El ACK, vieron que está el campo ese que ocupa 32 bits, que es número de reconocimiento que estuvimos viendo recién, o número de confirmación de recepción, creo que le llama el libro. Cuando tiene algún valor ese campo de ACK, de acuse de recibo, se enciende este bit de ACK. ACK viene de acknowledgement o reconocimiento, ¿sí? Entonces, es parecido al URG. Hay un bit acá y un valor en el puntero urgente. Cuando va información de reconocimiento, el siguiente byte esperado, además de poner un valor, ese que estuvimos poniendo nosotros de 7001 o 2001 que estuvimos poniendo recién, además de ese valor, hay que encender este bit. ¿Está? Este otro bit, que a este no les hice animación, así que se los voy a explicar. Este bit de push, significa push PSH, ¿a qué se refiere? A ver, ¿ustedes leen los WhatsApp apenas les llega cada WhatsApp o miran el teléfono cada 20 minutos o cada 10 minutos? Bueno, no sé cómo harán ustedes, pero yo no estoy, apenas llegan, bueno, ustedes son jóvenes, claro. Yo soy vieja entonces. Yo no estoy todo el día pendiente del celular. De hecho, queda por ahí en algún lugar de la casa y cuando tengo tiempo voy, me acerco y miro si hay algún mensaje. El TCP funciona como yo, o sea que es viejo como yo el TCP. ¿Cómo funciona el TCP? Los datos, cuando van llegando, se van almacenando en un buffer en el receptor. Los datos quedan un ratito en el buffer hasta que hay suficientes datos, es decir, hasta que hay un conjunto de bytes. Cuando hay suficientes datos, recién ahí se procesan y se los pasa a la capa de aplicación. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es como que es más óptimo
ver el celular cada media hora y no estar todo el tiempo atento cada vez que llega, supongamos que no sonara el celular cada vez que llega un WhatsApp, ¿sí? Si estuviera silenciado. Entonces, yo para no estar mirando cada rato, si hay algo, lo hago cada cierto tiempo. Así funciona normalmente el TCP. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy ejecutando de manera remota algo a través de una aplicación que se llama SSH, no sé si los conocen, o Telnet? Son aplicaciones que permiten hacer ejecuciones remotas. Yo me puedo conectar de manera remota a un dispositivo, o a una computadora, o a un router, o a un switch, y tipear comandos y hacer que esos comandos se ejecuten en el dispositivo al cual estoy conectado. Bueno, exacto. El TeamViewer. Puede ser, yo no lo he probado, Tomás. Pero sí, puede ser, puede ser. Vos te conectás y todo lo que tipeas se ejecuta en el receptor, no en tu máquina, ¿sí? Bien, si ustedes están conectados de manera remota y ejecutan comandos, los comandos son muy chiquititos, ocupan poquitos bytes. Entonces, ¿qué va a hacer el TCP? Los va a dejar ahí quietos en el buffer y no se van a ejecutar, porque va a estar esperando que lleguen más bytes. Una forma de obligarlo al receptor a que ejecute, es decir, que le pase los datos, por más que sean 10 bytes, se lo pase a la capa de aplicación para que se ejecute el comando y me vuelva una respuesta, es encendiendo este bit de push, de empujar, ¿sí? Entonces, por eso acá les puse que los datos se tienen que entregar a la aplicación de inmediato, ¿vamos? No va a esperar varios segmentos, sino que apenas vea la cabecera y esté encendido ese bit, se los entrega rápido a la aplicación. Bueno, espero que se haya entendido. Hay otro bit que se llama reset. Este bit se utiliza para restablecer una conexión cuando se pierde una conexión. Rara vez sucede, pero puede darse el caso. O para rechazar un segmento que sea inválido. También es raro porque normalmente las cabeceras de los segmentos se arman correctamente, pero bueno, si llega a estar fallado algún software TCP/IP y construye segmentos incorrectos, debería activarse este bit. Rara vez se usan, nada más les cuento que existe ese bit. A ver qué pregunta tiene Gaspar. ¿Cuál es la diferencia entre el alto, el bit URG y el PSH? Perfecto. No tiene nada que ver. ¿Por qué? El URG lo que hace es, vos dentro de un segmento de datos grande, o sea que estás mandando muchos datos, además de los datos propiamente dichos, por ejemplo, una partecita de un archivo que vos estás transmitiendo, le envías información urgente. ¿Qué puede ser información urgente? Que el usuario apretó escape, 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 por ejemplo, mientras estaba transfiriendo ese archivo. Entonces, ese código de la tecla escape, vos lo pones en la parte de datos a partir del byte 2580, ¿sí? Pero la primera parte, los primeros 1000 bytes son del archivo, de los datos que vos estabas enviando. La única diferencia es que procese esa información rápida, ¿tá? El push lo que hace es que se lo entregue a la aplicación rápido. Una cosa es procesar y otra cosa es entregar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque vos se lo entregás, ¿se entiende? Ah, bien, ya me entendió. El push es para entregarle los datos rápido a la aplicación, que no los deje ahí almacenaditos en el buffer esperando acumular más datos, sino que rápido se lo entregue. Si el URG viene encendido y no está encendido el push, puede que queden en el buffer un rato, si esa es tu pregunta, ¿sí? No van a ser entregados al instante. Hay otro bit que se llama SYN, que ya lo vamos a ver funcionando en una animación. Se utiliza para establecer la conexión del TCP, ¿sí? Para eso se usa el SYN. Es decir que, bueno, ya lo vamos a ver. Simplemente sepan que se usa para establecer la conexión. Y como cuando yo ya no tengo más datos para transmitir, tengo que liberar la conexión, existe otra forma de liberar la conexión, que es encendiendo ese bit que se llama FIN. ¿Estamos? Fíjense, con solo un bit yo pido la apertura de una conexión o termino o cierro otra conexión. Acá se abriría un socket y acá se estaría cerrando el socket. Bueno, de nuevo les pongo esta diapositiva para que no nos perdamos. Ya vimos todos los bits. Ahora,
Vamos a ver ahora de qué se trata el tamaño de ventana, que no sé quién estaba ansioso hace un rato porque me la había salteado, ¿sí? Ahí vamos a ver lo que es la ventana. Ventana, cuidado que... acá tengo una pregunta. Esperen que se me ha ido el chat. El tener el push en alto tiene que ver también con aumentar la prioridad, como veíamos en la clase pasada. La prioridad, no. La prioridad, Gaspar, en realidad se pone en el campo tipo de servicio del paquetito IP o clase de tráfico. Cuidado, ¿sí? ¿Sí? No es la prioridad, porque la prioridad, vos pensás, la analizan o la procesan los routers durante el camino. En cambio, el bit push, los routers ni lo ven, porque los routers no ejecutan capa TCP. Dijimos recién que el TCP se ejecuta en los extremos de la red. A ver si se entiende la diferencia. El tema de la prioridad se maneja a nivel de paquete IP en el campo tipo de servicio o clase de tráfico en el caso de IPv6, para que se encamine el paquete más rápido. El bit push este que estamos viendo, los routers ni lo ven, porque no ven la cabecera de TCP. ¿Lo ves ahí? No, es que es para confundirse. Nada más quiero que te quede claro, ¿sí? Acá simplemente es para que se entregue. De hecho, ese paquete puede haberse demorado un montón porque la red está congestionada. Sin embargo, cuando llega al destino, el destino se lo va a pasar rapidísimo a la capa de aplicación para que se ejecute ese comando y se envíe una respuesta, ¿sí? Imagínate vos estás haciendo no sé, un DIR o un LS en una máquina de manera remota y vos estás mirando la pantalla esperando que te muestre el resultado del LS, o sea, de que te muestre el directorio, ¿sí? Lo que hay en el directorio. Entonces, no se puede tardar varios segundos porque vos le pegás a la computadora, ¿sí? Te pones como ansioso. Entonces, esa es la idea del push, que se procese rápidamente. Bueno, cuidado que el TCP maneja dos ventanas. Una ventana que se llama de recepción y una ventana que se llama de congestión. La ventana de recepción es la que va en la cabecera, ¿sí? En la cabecera del TCP, que es la que vamos a ver ahora. Esta ventana es la que brinda o implementa lo que se llama el control de flujo entre el emisor y el receptor, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Básicamente indica la cantidad de bytes que pueden estar viajando en la red sin que tengan un acuse de recibo. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo vemos enseguida, funcionando. Ya les hice animación de esto. Esa ventana no es estática, sino que varía dinámicamente durante la transmisión, durante la comunicación, varía. ¿Qué indica en realidad? ¿Qué espacio libre hay en el buffer del receptor? Eso es lo que dice la ventana, ¿estamos? En base a qué tan ocupado está el receptor, puede aumentar o reducir el tamaño de esa ventana. ¿Por qué? Porque si se le llena el buffer, va a empezar a descartar datos, y si descarta datos, no van a llegar los acuses de recibo, y si no llegan los acuses de recibo, se van a producir retransmisiones, y no tiene sentido, ¿sí? También se llama ventana deslizante, o ventana de recepción, porque va cambiando durante la comunicación, ¿sí? Si la ventana vale 0, el receptor le está diciendo al transmisor que no le transmita datos, que por el momento se quede sin, que no le envíe datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está como saturado, se le llenó el buffer. Cada uno, tanto el emisor como el receptor, tiene su propia ventana, ¿sí? Cada uno maneja su propia ventana. ¿Por qué? Y porque cada uno tiene su propio buffer en su máquina. Acá está la animación. Vamos a suponer que hay una ventana de 5.000 bytes. Yo acá el campo de ventana, vieron que recién el número de acuse de recibo y de reconocimiento lo hicimos en una comunicación duplex. Bueno, acá sería lo mismo, pero para que no se me confundan, porque es bastante complejo, yo hice la animación en un solo sentido, o sea, como si estuviéramos manejando que los datos fluyen en una sola dirección, no de las dos, porque si no se me reconfunden con el tema de las ventanas, ¿tá? ¿Qué significa el campo de ventana? Ventana, dice acá, por ejemplo, 5.000 bytes. Normalmente son más grandes estas ventanas, obviamente, pero para que se entienda. ¿Qué significa esta de la ventana? Que el buffer del receptor tiene espacio para almacenar hasta 5.000 bytes. O dicho de otra forma, el emisor puede mandar como máximo 5.000 bytes y se tiene que detener y frenar
hasta que el receptor le mande un acuse de recibo de algunos de esos bytes. Ejemplo, se me fue el chat, les aviso por las dudas porque estoy haciendo clics. Acá tengo 2000 bytes, o sea, 2 segmentos. Se los mandamos, en el receptor se almacenan, este es el buffer del receptor, se almacenan en ese buffer, ahí dice buffer de recepción, perdón, yo no veo porque tengo los participantes. Bueno, eso podría ser, no dije nada. Llegan entonces esos bytes y ocupan una parte del buffer. ¿Qué espacio me quedó libre? 3000 bytes. Entonces, cuando esta máquina le mande a decir datos a la máquina de la izquierda, supongamos que haya una máquina a la izquierda, que no dibuje ninguna ahora, le manda a decir que su ventana ya no es más 5000, sino que ahora vale 3000. ¿Por qué? Y porque de los 5000 bytes que había espacio para almacenar, solo me quedan 3000 bytes. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que ahora, por ejemplo, la máquina A le manda 3000 bytes. No le puede mandar 5000. ¿Por qué? Y porque le acaba de avisar que tiene como máximo lugar para almacenar 3000 bytes. Entonces, por eso que es deslizante, es variable, varía dinámicamente el tamaño de la ventana. Entonces, esta máquina de la izquierda le manda 3000 bytes. Vamos a suponer que llegan esos 3000 bytes, se le llena el buffer al receptor y como nosotros tenemos, supongamos que somos nosotros este receptor, tenemos abiertas 30 ventanas, entonces la máquina que pasa tarda en procesar todos esos datos y tarda en vaciar este buffer y procesar todos esos bytes. Entonces, para que esta máquina de la izquierda no le siga mandando más datos, ¿por qué? Porque los datos que le manden se van a perder, no va a haber un lugar físico para almacenarlos. Entonces, esta máquina nosotros le mandamos a decir, por ejemplo, el servidor, le mandamos en el campo ventana 0, le ponemos un 0. ¿Eso qué significa? Que le decimos al receptor, para, detene la transmisión, no me mandes datos por un momento hasta que yo te avise, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que el receptor vacíe el buffer, procese estos datos y quede lugar, ¿sí? Entonces, le manda a decir que no transmitas datos por el momento hasta que no haya espacio en el buffer. Este control es un control de flujo. ¿Por qué? Porque es un control que se implementa entre el emisor y el receptor. Básicamente, si a la izquierda tuviéramos un servidor que lo está como acosando, saturando, enviando muchísimos datos al receptor, al cliente, lo puede llegar a saturar, ¿sí? Entonces, una forma de que el emisor rápido no sature a un receptor lento es a través del campo de ventana. Solamente TCP permite implementar control de flujo. UDP no permite y el protocolo IP menos todavía, ¿sí? A ver qué dice Atina. ¿En qué momento el emisor sabe el valor de ventana inicial? Muy bien, exacto. En el establecimiento de la conexión, cada uno dice qué tamaño de ventana máximo va a poder manejar. Ajá, exacto, en el establecimiento de la conexión. Muy bien, Atina. Bueno, ¿se entendió? Si, por ejemplo, acá no les hice la animación, pero supongamos que ya procesa 4000 bytes, es decir, que vacía el buffer de 4000 bytes, en el próximo segmento que le mande, en lugar de mandarle una ventana 0, el cliente le va a mandar 4000 acá en el campo ventana, ¿sí? Porque tiene lugar para almacenar 4000 bytes. Visto de otra forma, supongamos que el receptor es un servidor y le tiene que mandar 10 de estos segmentos. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a poder mandar los 10 a la vez o no? Si el campo de ventana dice 5000. Si tiene que mandarle 10 segmentos y el campo de ventana dice 5000. ¿Cuánto les va a poder mandar de golpe a la red? No, no va a poder, solamente le va a poder mandar 5, perfecto, ¿sí? Le va a poder mandar 5 como máximo y se va a quedar quieto el servidor hasta que le llegue algún acuse de recibo y le llegue algún valor del campo de ventana, 0, 1000, 2000, 3000, 4000 o 5000. ¿Qué dice Gaspar? Y los acuses de recibo le informa a la ventana que va modificando. Claro, exacto. Cuando le manda el acuse de recibo del siguiente byte esperado, además de ese número de confirmación de recepción, le manda el valor de la ventana
que tiene en ese momento disponible, es decir, el espacio de buffer que tiene libre, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, no es fácil explicar esto del TCP. Cualquier cosa lo léanlo del libro, de cualquiera de los 2 libros de la cátedra, de internet, de donde a ustedes más les guste, lean estos temas y cualquier duda lo vemos la clase que viene, ¿sí? Bueno, vamos al último campo, a ver si podemos terminar. Ah, ya va a ser la 1. Sí, terminamos ya, así termino el TCP. El campo opciones lo que hace es, como todos los campos opciones, le permite brindar... Ah, hay otra pregunta, a ver. ¿Cómo hace el receptor para el valor de la ventana si cada nueva actualización que le llega se ubica al final de la cola en el buffer? Bien, y lo va leyendo. Si se le llega a llenar el buffer y no alcanzó, a ver, ¿a qué te referís vos? Puede que se le llene el buffer, decís vos, y no alcance a avisarle al emisor para que reduzca la tasa. Puede ser si se demora mucho, sí. A ver qué dice Atina, profe, en el mensaje no sería hasta que haya espacio en el buffer. Ay, a ver qué puse. No transmitir datos por el momento hasta que no haya espacio en el buffer. Ah, hasta que haya espacio. Muy bien, qué inteligente, qué grave error el mío. ¿Por qué no me deja borrar? Bueno, no me está dejando Está borrar. como, viste, protegida. Tiene que tocar en habilitar edición arriba. Ah, que encima no lo veo. Tenés razón, porque me ataja el menú de... Ah, no me deja. Bueno, no me deja. No puedo porque está el menucito ese del Zoom y no puedo hacerle clic a la vista protegida. Bueno, no importa, ya lo voy a corregir. Gracias, perdón, qué grave error. Qué mal este profe, por Dios. Miren que revisa las cosas, ¿no? Pero bueno. 80 ojos ven más que 2, porque somos un montón hoy. Bien, bárbaro. Gracias a Tina. Un segundo que voy a anotar. Que es un error grave. ¿Qué diapositiva era? ¿Alguien vio? No vi qué diapositiva era. 22, 23 creo. Gracias, 22. Qué barbaridad esta, profe. Bueno. Ahí vamos. Vamos entonces al campo opciones. Pero ahora no tengo chat, no tengo participantes, nada. Ahí está. Bueno, gracias, Atina, muy amable. Las opciones son de longitud variable, por eso es que existe el campo longitud de cabecera. Y normalmente las opciones se usan cuando se establece la conexión. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo el origen y el destino en qué datos van a manejar, cuál va a ser el tamaño de la ventana, cuál va a ser el tamaño máximo del segmento que van a manejar. Básicamente, cada uno dice sus propias capacidades que tiene disponibles, ¿sí? Para eso se usa el campo opciones. Por ejemplo, lo que se llama MSS, que es el tamaño máximo de segmento que va a manejar cada uno de los extremos. Eso se dice una sola vez y ya está, y se respeta, ¿sí? Yo voy a manejar un tamaño máximo de segmento de 1000 o de 1200 y hay que respetarlo. ¿Para qué? La idea es que no se fragmente a nivel IPv4, ¿estamos? Ese es el objetivo. Si yo manejo segmentos de 3000 bytes y cuando se lo pase a la capa IP, obviamente que va a tener que fragmentar y no es bueno hoy en día fragmentar porque es muy lento. Hay otra función que se llama escalado de ventana. ¿Por qué? Porque el campo de ventana, recién que estuvimos viendo, de ventana de recepción, tiene solo 16 bits. Eso me permite tener buffers como máximo de 65.000 bytes, o 65K, o 64K en realidad, para ser exactos. Son buffers muy chiquititos. Hoy en día los dispositivos manejan buffers más grandes. Entonces se creó a través de un truco, que no se los voy a explicar porque es un lío bárbaro, simplemente sepan que se puede implementar lo que se llama escalado de ventana para avisarle de alguna manera que el buffer es más grande, ¿sí? Y no tiene un máximo de 64K o 65.000 bytes. Y lo que también permite manejar el campo opciones, y ya terminamos y los libero, es lo que se llaman ACK selectivos. Selective ACK significa ese SAC. ¿A qué se refiere esto? Cuando vamos a suponer que yo les mando a ustedes 10 diapositivas, ¿sí?
les mando de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la 10. Pero ¿qué pasa? Ustedes reciben mal o no reciben las 5, ¿sí? Reciben todas menos las 5. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes en el acuse de recibo me tienen que poner que recibieron correctamente hasta la 4 inclusive. Entonces me van a mandar el número 5 para que yo les mande a partir de las 5. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a mandar de nuevo la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Por qué? Porque esa es la forma más sencilla y más rápida de funcionar del TCP. Retransmitir a partir del dato que le pide en el acuse de recibo el receptor. En este caso a partir del número 5. No sé qué eran diapositivas o qué le había mandado. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener duplicados desde el 6 al 10, ¿sí? Entonces, para que no retransmita tantos segmentos el origen, el receptor puede implementar lo que se llama ACK selectivos. Le puede decir que solamente retransmita el número 5, no todos. Si bien es óptimo esto, porque no estaríamos introduciendo menos tráfico de datos a la red, a Internet, pero es muy complejo que cada TCP lleve el control exacto de cada segmento de manera individual. Es mucho más rápido para el TCP retransmitir a partir del número 5 y no el 5 sí, el 6 no, el 7 sí, el 8 no, no sé si se entiende. O sea, esto selectivo es óptimo, pero le lleva como más tiempo de procesamiento a nivel de TCP. Entonces, lo normal es que no se usen los ACK selectivos. Pero, si el emisor y el receptor los quieren usar, se ponen de acuerdo, lo negocian en el momento del establecimiento de la conexión, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Hasta acá vamos a llegar, porque ahora empieza otra parte que es el establecimiento de la conexión, que me va a llevar más tiempo explicárselos, así que como ya es la hora, ya me excedí, perdón, gracias por quedarse, los libero, ¿sí? Espero que se haya... tengo que parar la grabación, me olvidé, ahí está. Bueno, entonces estaría lista la clase de hoy. Recuerden los que la clase que viene nos vamos a ver el martes conmigo, van a tener clase conmigo, ¿está? Acuérdense y entren a este mismo link. Si no llega a funcionar este link, yo ahí nomás creo otro. Pero vamos a entrar a este mismo link para que no se les haga lío. El martes que viene, en lugar de tener clase práctica, van a tener clase teórica conmigo porque estamos atrasados. Para los que llegaron tarde, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Me quedo un ratito. Si no, el resto está libre. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes entonces, ¿sí? Chao, profe.